Y ahora vamos a hablar de identidad sexual y el subtema, pues la referencia sería pureza sexual o consérvate puro. Entonces, vamos a hablar un poco de esto y obviamente vamos a hablar en términos generales. Y como decía nuestro hermano Fernando López esta mañana, el tema, pues, aunque parece muy complicado, vamos a permitir que Dios nos ayude para hacerlo lo más sencillo posible, desde la palabra del Señor y desde mi experiencia como pastor, a través de 38 años de ministerio que Dios me ha regalado, que Dios me ha permitido. Entonces, quiero primero dar lectura a unos textos de la palabra del Señor, porque creo que en todo esto que estamos hablando, que estamos interactuando, reflexionando, debemos también, en primer lugar, pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para vivir la vida. Creo que estos temas, estimados jóvenes, apreciados jóvenes, amados jóvenes, son importantes para que nosotros podamos, en el nombre del Señor, ser sabios y aprender a vivir este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir, pero que si Dios nos tiene aquí, lo más seguro es que vamos a poder vivirlos, y no solamente vivirlos, sino vivirlos en victoria y con propósito. Proverbios 18:15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca ciencia. Quiero repetirlo: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Entonces, gracias a Dios, porque yo sé, y este comité de jóvenes, que tenemos pastores jóvenes, pero muy estructurados, muy entendidos en la palabra y en la vida misma, están pretendiendo siempre y buscando siempre que la juventud de nuestra iglesia cada vez sea más sabia. Y obviamente nuestros pastores en cada congregación. Y yo sé que la juventud que tenemos en la iglesia es una juventud de oído sabios, que busca ciencia, pero no ciencia en el mundo, no ciencia en la filosofía humana, sino ciencia divina, ciencia de Dios, fundamentada en la palabra del Señor. Otro texto que me llama mucho la atención es Proverbios 16:16, que dice, Proverbios 16:16, dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Lo repito el texto: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Y doy gracias a Dios, porque la juventud de nuestra iglesia ha entendido hoy más que nunca que más que títulos, que más que conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver con esta vida, lo más importante por encima de todo sigue siendo la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, este precioso evangelio. No descuidamos lo uno sin darle a hacer lo otro, pero siempre tenemos prioridades y las establecemos en el nombre del Señor. Entonces damos gracias a Dios por ustedes. Y bueno, hablando de identidad, estamos seguros que esa definición la tenemos clara. El hermano Fernando esta mañana nos hacía una definición muy clara del tema de lo que es identidad. Y yo pudiera decir en esta hora, como acotando el tema, que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Es aquello que caracteriza a un individuo o a un colectivo, a una comunidad como tal. Y cuando hablamos nosotros de sexualidad, estamos hablando entonces de todo aquello que nos hace personas, seres humanos, porque sexualidad no solamente es acto sexual, porque mucha gente cuando hablamos de sexualidad, lo primero que se le viene a la cabeza es el acto sexual. Pero cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de todo lo que compete al hombre, a la mujer, en cuanto a lo que él es, en cuanto a su forma de pensar, a sus características, a muchos aspectos de la vida misma del ser humano. Entonces, cuando hablamos de la parte de identidad sexual, estamos hablando nosotros de todo aquello que nos caracteriza en cuanto a la manera de pensar, a la manera de ser hombre o mujer, desde la palabra del Señor, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Los cristianos tenemos una identidad sexual basada en principios bíblicos, basados en la palabra del Señor. Obviamente no descartamos los otros contextos, pero nosotros como hijos de Dios
como pentecostales, basamos nuestra identidad sexual en los principios y valores que están contenidos en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y es importante que esto lo tengamos claro. Es más, nosotros para todos estos asuntos que nos identifican como comunidad, nuestro fundamento principal siempre es la palabra de Dios. Y hoy vengo a reflexionar con ustedes. Recuerden que nosotros como cristianos no estamos discutiendo o llevando a la gente a razonamientos para convencerlos por razonamientos, porque no es la idea. Es más, la palabra de Dios desde el Génesis, cuando empieza el escritor bíblico usado por el Espíritu Santo a escribir esta palabra santa, dice en el verso 1 del capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Miren algo tan curioso y importante, tan significativo. Dios no está discutiendo cómo es que existe Dios, como Dios, de dónde vino como Dios, quién lo creó como Dios. Él no discute, él aparece en la escena humana, aparece en este universo, sencillamente aparece y demuestra su poder. Y entonces el que le cree, bienaventurado será, y el que no cree, pues tendrá sus consecuencias. Pero entonces es importante que tengamos en claro estos asuntos. Nuestra identidad en todos los aspectos está basada, fundamentada en principios y valores de la palabra del Señor. Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Entonces, antes de hablar de la pureza, de conservarnos puros, en este tema de identidad sexual, es bueno que tengamos claro lo que dice la palabra del Señor en cuanto al hombre y la mujer. Dice, lo primero es que nos creó a imagen de Dios. Eso es importante. Nos creó a su imagen. No venimos del mono, del simio, no venimos de la sardina, del pez, como decía un ilustre pensador colombiano, Luis López de Mesa. No venimos de un caos, de una sopa cósmica. No, sencillamente la palabra de Dios dice y confirma, afirma y puntualiza, nos hizo Dios. Y nos hizo a su imagen. Somos hechos de la mano misma de Dios, del Todopoderoso, del Santo, del Omnipotente. Es más, en el Salmo 8, la Biblia nos da a entender que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. En otras palabras, está hablando de arriba hacia abajo. Los científicos que niegan la existencia de Dios dicen que el hombre proviene de abajo hacia arriba, una evolución constante según ellos, y entonces venimos del simio, de un eslabón perdido luego, y ahí aparece el hombre. La Biblia no nos enseña eso. Dice, nos hizo un poco menor que los ángeles, pero dice algo muy glorioso e importante, nos coronó de honra y de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Nos coronaste de gloria y de honra. Gracias, hermanos, por el texto ahí. Qué bueno. Entonces, eso es importante. Quiero decir esto que ojalá nos ayude a organizar bien nuestras ideas y pensamientos. Cuando el hombre piensa que viene de un caos, de una gran explosión, de una sopa cósmica, de una sopa ahí toda revuelto de cosas, de una casualidad, yo creo que ese pensamiento, amados jóvenes, eso es lo que hace que tanto el adolescente, el joven como el adulto consideren y vean su vida como un caos, como algo producto de la casualidad, del vaivén, del ir y devenir de las cosas. Por eso es difícil que se fundamenten, por eso es difícil que se afirmen, por eso es que tienen tanta angustia existencial y están tan llenos de ansiedad. Yo creo que algo que nos puede liberar de la ansiedad, de la confusión, de toda esta serie de filosofías y cosas que chocan directamente contra la grandeza y la omnipotencia de Dios, es lo que hace que la gente viva en ansiedad. Cuando tú y yo estamos seguros y confiados en la palabra de Dios,
en el Dios que nos hizo, en el Dios que nos creó con propósito, entonces nuestra vida se libera de la ansiedad, de la angustia existencial, porque sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Quiero aquí recordar lo que nuestro hermano Fernando decía esta mañana. Venimos de Dios, somos hijos de Dios, no hijos de ira, ni hijos de condenación, ni hijos del diablo, somos hijos de Dios. Y recuerde que otra verdad que hablaba nuestro hermano Fernando es el traslado de la iglesia. De aquí salimos a estar para siempre con el Señor. Entonces tenemos sentido de vida, amados jóvenes. Tenemos sentido de propósito. Y eso nos va a liberar de la angustia existencial, de la confusión. Por eso puedo decir con libertad en esta hora, la juventud, la adolescencia cristiana, pentecostal, tiene todo para vivir una vida proyectándose hacia grandes logros, hacia poderosos propósitos en Dios, porque eso ya Dios lo tiene definido para cada uno en el nombre de Jesús. Dios no es un Dios de casualidades, no es un Dios de accidentes, no es un Dios de sorpresas, ahí que hoy me sorprendió. No, no, no. A mí me agrada mucho, me impacta mucho la palabra de Dios cuando dice en el Salmo 139, versos 15 y 16, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día mi vida estaba registrado en tu libro. Bueno, en la versión 60 me gusta también esa que dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y note que ese texto lo da a entender que aún desde que éramos nosotros un simple óvulo ya fecundado, un cigoto, ya desde antes ahí todo estaba ya organizado por Dios. O sea, no es casualidad, no es un accidente, no, no, no. A veces me preocupa cuando hay padres que hablan de uno de sus hijos, cuando uno les pregunta, cuando hay diferencia de edad muy marcada, que hay jóvenes, adolescentes en la casa y de pronto un niño de 7, 8 años y, oye, y este no es hijo mío también, ese es el colado, ese, un accidente, ese llegó por sorpresa y lo tomamos de una manera muy folclórica, muy coloquial. Pero eso afecta mucho la vida de ese niño muchas veces porque él dice, ¿cómo así que accidente? ¿Cómo así que el colado? No, yo creo que nadie llega a esta vida por accidente, nadie. Dios tiene todo perfectamente diseñado, organizado, planeado. Estamos en la mente de Dios, en los propósitos de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, quiero repasar un poquito en lo que hemos hablado. Dios creó al hombre y mujer. Hombre y mujer. No creó hombre, mujer y otra cosa. No. Dios creó hombre y mujer. La palabra es muy clara. Y Dios da a entender que todo fue creado conforme a su plan, conforme a su propósito. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto hablando de sexualidad. En cuanto al sexo biológico, los cristianos, los que somos IPUC, creemos que Dios hizo al varón y a la hembra, desde lo biológico. En cuanto a identidad de género, podemos decir que Dios creó al hombre y a la mujer. En cuanto a expresión de género, decimos que Dios creó masculino y femenino. Y en cuanto a la orientación sexual, los creyentes en Cristo Jesús creemos que nuestra orientación sexual o la del hombre, del ser humano, es heterosexual. Es decir, que a un hombre le atrae una mujer. Su atracción sexual es hacia una mujer. Y una mujer será atraída por un hombre. Es decir, su orientación sexual es por el sexo opuesto, por el género opuesto. Y eso creo que no tiene discusión entre nosotros. Eso es lo que nosotros creemos, afirmamos y así enseñamos a nuestros hijos.
y afirmamos sus valores en estos principios y límites bíblicos que fueron establecidos. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y es tan hermosa la palabra del Señor, como tan descriptiva, que dice que primero hizo Dios al hombre. En Génesis 2, cuando está el segundo relato de la creación, dice que hizo primero al hombre y dice que después, cuando vio al hombre que estaba solo, dijo, le voy a hacer una ayuda idónea para él o una ayuda adecuada, dice otra versión. Y dice en el verso 22 del capítulo 2 de Génesis, que de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y luego vino y se la trajo al hombre. Cuando el hombre, esto es Adán, la vio, dijo, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Carne de mi carne. Y dice entonces, esta será llamada varona. Otras versiones traducen varona por mujer. Dice, porque fue tomada del hombre. Fue tomada del hombre. Oiga, este relato de la creación, mis amados jóvenes, me parece muy poético, es muy poético. Es muy rico en su expresión, porque dice que luego que Dios hizo a la mujer, se la trajo al hombre para que fuera bendición, ayuda para él. Y el hombre apenas la vio. Recuerde que en este relato la mujer no existía hasta ese momento. Cuando la trae, el hombre inmediatamente se siente atraída por ella, por ella. El hombre Adán se siente atraída por ella. O sea, Dios no tuvo que decirle, oiga, está la mujer, necesito que usted sienta atracción por ella. No, no, no. Inmediatamente, eso fue, pudiera decir yo, instintivo en el hombre. Entonces, sintió atracción por la mujer al punto que dijo, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Alguien dijo alguna vez que lo que dijo Adán cuando vio a Eva fue, mamma mía, esto qué tan extraordinario. Bueno, otro dijo, no, mamá no, porque Adán no tenía mamá en su momento, pero sí fue cautivado, pudiéramos decir la expresión, fue cautivado Adán por esta creación que Dios hizo para bendecir su vida. Por eso el proverbista dice que bienaventurado el que haya esposa, ¿no? El que haya esposa, porque alcanza la benevolencia del Señor. Pero mire que en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, en ese texto, obviamente, nosotros creemos que Dios estaba dando institución al vínculo matrimonial, a la conyugalidad, y está diciendo entonces que lo que Él ordenó, creó, organizó, fundamentó, es que un hombre, cuando quiera disfrutar de su sexualidad en cuanto a compartirla con otro, debe obviamente unirse a una mujer, unirse a una mujer. Y que una mujer cuando quiera disfrutar de su sexualidad en cuanto a compartirla con otro, se una a un hombre. Pero obviamente, dentro de los límites y principios bíblicos está que esa sexualidad, en cuanto a intimidad, debe ser compartida bajo el vínculo matrimonial, es decir, bajo la conyugalidad, porque es una de las formas, o la única forma, mejor, perdón, en la que puede ser disfrutada y sea bendición para el hombre y la mujer. Bendito sea el Señor. Entonces, en ese orden de ideas decimos que hay sexo masculino y sexo femenino. Y mira lo importante, amados jóvenes, en cuanto a este tema, y es porque cuando Dios dice que va a ser ayuda idónea para el hombre, da a entender que estamos hablando de complementariedad, complementariedad. Y es tan complemento el uno al otro que pudiéramos decir que Dios es el arquitecto e ingeniero del diseño sexual humano también. Claro, Él lo creó, pero cuando digo arquitecto e ingeniero, es que en la sexualidad, en el aparato sexual, un hombre, mujer, está tan bien diseñado en sus formas que al utilizarlos casan perfectamente, encuadran perfectamente. Y no solamente eso, sino que
En cuanto a su funcionalidad, también el complemento es perfecto. El hombre deposita en la mujer la semilla, la mujer tiene el óvulo y al fecundarlo empieza un proceso de reproducción ahí, de multiplicación celular y de formación de un nuevo ser dentro del vientre de la mujer. Qué perfección de diseño. Por eso yo quiero decir a esta hora que Dios en este aspecto es el arquitecto, ingeniero perfecto, porque todo fue diseñado en sus formas, en su función, en su arquitectura, en cuanto a su operabilidad, completamente perfecto. Gloria al nombre del Señor. Dios no se equivoca. Y sabe que hablando de todo este tema, Génesis 1:31, hay una frase que a mí me permite resaltar que es una bendición de Dios, la sexualidad y el acto sexual, cuando dice el escritor bíblico que Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, era bueno en gran manera. Es decir, que la sexualidad, el acto sexual, todo lo que desprende allí es una bendición. Dice, los bendijo Dios, dice Génesis 1:28. Los bendijo Dios al hombre y la mujer. Y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sojuzguenla. Entonces, quiero llamar su atención a lo siguiente. Con respecto a la utilidad de la sexualidad en el ser humano, pudiéramos decir que hay dos muy importantes. Una, con fines reproductivos. La primera, fines reproductivos. Porque Dios le dijo, fructificaos y multiplicaos. En otras palabras, júntense, únanse la mujer, el hombre y la mujer y multiplíquense. Den frutos, den frutos. Es más, en los Salmos dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, hablando de los hijos habidos en la juventud. Pero también tiene fines de disfrute, de deleite. En Proverbios 5:18, la Biblia nos dice, Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y preciosa Gacela, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces, es una bendición, no es pecado la sexualidad, no es pecado el acto sexual de ninguna manera, de ninguna forma. Y creo que más adelante les comentaré algo al respecto de este asunto. Ahora, me llama la atención en la Biblia, cuando en Éxodo 1:16, en la versión Dios habla hoy, cuando Dios está presentando cuando nace Moisés y todo este asunto tan importante de la crianza de Moisés, de cómo Dios cuidó de él. Recuerden que había un decreto de Faraón que todos los varones debían ser muertos cuando las parteras atendieran a las hebreas, y todos los que nacieran varones debían ser muertos. No podía vivir ningún varón. Y dice en el verso 16, en la versión Dios habla hoy, cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Entonces, la pregunta que uno se hace, es la siguiente. Cuando nacía el bebé, la criatura, el bebé, ¿cómo sabían las parteras si era niño o niña? Y esto para hablar un poquito del tema que hoy está dando tanta vuelta y tanta confusión en la gente sobre que ya el género es una construcción social. Y resulta que aquí la Biblia para mí es muy clara cuando dice, si es niño, cuando recién nazca, mátenlo, si es niña, déjenlo vivir. Obviamente lo que quería Faraón era que no se fortaleciera en cuanto a hombres de guerra o a hombres que pudieran atentar contra su reinado, el pueblo de hebreo que estaba ahí como esclavo. Pero aquí me llama la atención es esa, o sea, ellos no como le preguntaban al niño, bueno, ¿tú cómo te defines? ¿Mujer o varón? ¿Qué quiere ser cuando grande? No, apenas nacía, sabían por sus genitales, sabían que era hombre, era niño o niña, perdón, era niño o niña.
masculino o femenino. Bendito sea el Señor. Entonces, es importante, estimados jóvenes, que hablando de identidad sexual, nosotros tengamos claro este asunto en nuestra mente y vida completamente. No estamos en contra de las personas que no crean como nosotros, jamás lo haríamos. No estamos tildándolos de que son personas irracionales o qué sé yo. No tenemos esa discusión con estas personas. Estamos obviamente respetando su opinión, su manera de creer y de ver la vida, pero también nosotros tenemos derecho a decir cuál es nuestra creencia y también a ser respetados por lo que creemos. Y nosotros podemos también definir desde la palabra de Dios qué es lo que creemos y cómo queremos vivir. Y tenemos obviamente el derecho a ser respetados por lo que nosotros creemos. Y hasta aquí hemos vivido de esa forma y hemos visto la bendición de Dios y el cuidado de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Entonces, es importante, apreciada juventud, que siempre tengamos claro que el sexo no se asigna, no se define por la sociedad, no se define por la cultura. Cuando hablamos de eso, estamos seguros que es un diseño que Dios dejó en la raza humana y que está definido es por los genes. En el cromosoma Y que tiene el varón, ahí define si va a ser la criatura que se gesta en el vientre de una mujer, varón o hembra. Entonces, en eso no tenemos discusión y no vamos a ahondar mucho en ese tema, porque obviamente lo tenemos muy claro nosotros y lo que tenemos claro jamás creo que vamos a discutir sobre ellos o a estar pensando otra cosa. Entonces, pensando en todo este asunto, es importante que tú y yo tengamos claridad en esto. El género sexual no es un sentimiento, es un hecho biológico y espiritual, y yo lo declaro así. Ser hombre o ser mujer no es un sentimiento, es un hecho que Dios ha definido conforme el diseño que Él preparó para hombre y mujer de la raza humana, por decirlo de otra manera. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que el ser humano ha pervertido el orden de Dios. O sea, el concepto de Dios, la idea que Dios trajo. A raíz del pecado, el hombre saltó los límites y empezó a vivir conforme sus ideas, su imaginario, su manera de entender la vida. Y obviamente, como dice Pablo en sus escritos, dice que la gente entonces, así estábamos nosotros antes también de conocer al Señor, con un entendimiento entenebrecido, oscurecido. Obviamente sí, y no podemos pensarlo de otra forma. Ahora, cuando hablamos nosotros de conservarnos puros, entonces la idea de pureza quiere entender el término es la calidad de aquel que permanece puro. Es decir, que no tiene mezcla, que no está exento de mezcla de cualquier otra cosa, que no incluye ninguna otra condición o restricción o excepción, que está exento de imperfecciones morales. Entonces, cuando hablamos de pureza, estamos hablando de el hecho de no estar mezclado, de no estar contaminado, de no estar influenciado por otros pensamientos y otras ideas. Cuando hablamos de pureza en el entorno bíblico, tenemos que decir que nosotros, escúcheme bien, vivimos, pensamos y actuamos, debemos hacerlo conforme a los principios bíblicos, a los parámetros de Dios, conforme a la santidad de Dios. Así es como determinamos vivir una vez somos hijos de Dios y una vez el Espíritu Santo del Señor habita en nosotros. Entonces, cuando hablamos de pureza sexual, estamos hablando de que nosotros no estamos contaminados con la forma como cree la gente sin Dios, por las costumbres que tienen otros pueblos. Recuerden que hablando de identidad, nosotros somos IPUC, nosotros somos hijos de Dios. Entonces vivimos como hijos de Dios, nos fundamentamos como hijos de Dios, nos relacionamos como hijos de Dios. Y como decía nuestro hermano Fernando esta mañana, no es que hagamos cosas buenas, es que somos buenos porque al Dios habernos hecho sus hijos, nos limpió por su palabra y por su espíritu nos hizo templos de Él.
y obviamente practicamos lo bueno porque Dios nos ha hecho buenos por su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es toda esta confusión que a veces ha habido en las personas? Es que cuando San Agustín de Hipona, que fue un filósofo y religioso de la Edad Media, este hombre definió que el pecado de Adán y Eva, de la primera pareja, fue el deseo sexual. Y obviamente al definir que el pecado de Adán y Eva había sido el deseo sexual, empezó a meterse en la mente, en el imaginario de los religiosos de ese tiempo, de la comunidad religiosa, el hecho de que la sexualidad y el sexo, el acto sexual, eran pecaminosos, era pecaminoso. Y obviamente de ahí empezó una connotación muy inadecuada de algo que fue hecho para bendición del ser humano. Entonces, eso ha hecho también que se descontextualice en nuestra mente lo que es la sexualidad y el acto sexual y el disfrute sexual. Entonces, no solamente esa connotación pecaminosa, sino también ahora la connotación que hay de total liberalidad, de total, dijéramos, irresponsabilidad, pudiera decirlo de esa manera, en cuanto al manejo de la sexualidad humana. Porque lo que Dios ha hecho para nuestra bendición, ahora para muchas personas es una total maldición. ¿Y por qué? Por el desorden que empezó, obviamente, a practicar la humanidad. Y si hablamos de pureza, entonces la idea es que nosotros podamos mantenernos en los principios bíblicos. Proverbio 4, capítulo 4, verso 23 de Proverbios, capítulo 4 de Proverbios, verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de él mana la vida. Entonces, quisiera decirle a nuestros amados jóvenes hoy, esta tarde, que en cuanto a la sexualidad humana, debemos tener en cuenta dos grandes, pudiera decir yo, categorizaciones. Y en cuanto a la manera de implementar o vivir la sexualidad. Entonces, una categorización sería la soltería y otro la conyugalidad. Creo que en esos dos grandes grupos podemos pensar un momentico ahora para organizar algunos pensamientos e ideas al respecto. Entonces, la soltería obviamente habla de la cualidad de estar solo, de no estar compartiendo mi vida con otra persona en la intimidad. Entonces, esa etapa el ser humano la vive en la adolescencia y cierta parte de su juventud. Y es importante que todos tengamos en cuenta esto, mis amados, porque muchas personas y jóvenes aún piensan que la soltería es una maldición. Entonces, una niña de 13 años ya dice, no, necesito tener novio ya y necesito empezar a compartir con alguien mi vida y mi intimidad. Y obviamente se le enreda la vida, se le enreda la existencia, porque todavía no está en capacidad de compartir su intimidad, sus relaciones afectivas, exclusivas con una persona. Entonces, quiero aquí hacer claridad en esto porque si no lo tenemos claro, estas dos etapas importantes de la vida humana, se nos puede enredar nuestra existencia y obviamente entraremos en angustia existencial y en despropósitos. Entonces, ojo con esto. Cuando Dios creó al hombre, dice que hubo un momento en que no era bueno que estuviera solo, pero antes de ese momento estuvo solo. Recuerda que Dios creó a Adán y le dio una función. Le dijo, vas a ponerle nombre a los animales, vas a cuidar el huerto y a labrarlo. Dios le dio a él unas funciones, un trabajo se lo dio. Y obviamente después de un tiempo fue bueno que el hombre ya no estuviera más solo. Y creo que esto es importante, apreciada juventud, que ustedes lo entiendan hoy. Entonces, ¿para qué es la soltería o qué se hace en la soltería? Es una etapa, y aquí voy a enlazarlo con la primera enseñanza de esta mañana, en la que el ser humano debe definir bien quién es, responder a la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Eso es lo que nos da una identidad general, por decirlo así. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?
Y en ese responder quién soy yo, no solamente como hijo de Dios, como un ser humano aquí en esta tierra, aparte de ser hijo de Dios con propósito, obviamente, pero también cuando yo hago una respuesta a esa pregunta, entonces tengo que definir mi identidad sexual. ¿Soy hombre o soy mujer? ¿Qué soy también? Entonces, soy en esencia hombre, soy en esencia mujer, y ahí defino entonces claramente mi individualidad. Otra tarea que hay en esa etapa de la soltería es obviamente fijar mis principios y valores por los cuales yo voy a encaminar mi vida futura. Y también aprender un arte o una profesión que me permita la independencia, la autosuficiencia en cuanto a poder generar mis propios ingresos para poder vivir en esta tierra. Mire lo importante de la soltería. Si no tenemos claro eso, amados adolescentes y jóvenes, vamos a tener conflictos y problemas, porque muchos jóvenes y adolescentes no entienden bien esta etapa y empiezan a compartir prematuramente su intimidad con otra persona. Terminan a veces teniendo relaciones premaritales antes de casarse y terminan muchas veces comprometiendo su corazón y su pureza con otra persona fuera de los lineamientos del matrimonio. Y eso confunde, enreda y estresa la vida al máximo. Y muchas veces no han terminado su proyecto de vida en cuanto a su formación para su autonomía y autosuficiencia. Y entonces terminan jóvenes y muchachas que no saben en qué trabajar, no tienen cómo generar buenos ingresos para vivir una vida estable y merecida en esta tierra. Y obviamente los hijos terminan siendo estorbo. Se piensa entonces en el aborto, en eliminar los hijos, en darlos en adopción y una confusión de cosas que ustedes no merecen. La vida en la soltería es muy hermosa, es para disfrutarla, es para compartir, para conocer otras personas, para tener amistades, para ampliar nuestra visión de la vida misma. Y cuando ya es bueno que no esté más solo, entonces ya estás en una madurez especial que puedes compartir tu intimidad, es decir, puedes tener una relación exclusiva con otra persona del sexo opuesto. Y es cuando viene el noviazgo y luego el matrimonio, si las cosas se dan en cuanto a que puedan saber si son complemento de vida o no para construir una relación de pareja. Entonces, pensando en la pureza sexual, el soltero debe guardarse en cuanto a su desarrollo, en disfrute sexual para el matrimonio, para el matrimonio. Recuerden que en cuanto a la intimidad sexual y en cuanto al disfrute del acto sexual, porque sexualidad, aquí en este caso de la soltería, es compartir con otras personas, porque recuerde que sexualidad es también lo que soy en la parte psicológica, emocional, lo que me define con una personalidad totalmente distinta a otros, el compartir con otros, entonces es un desarrollo de la sexualidad humana. Entonces, es como conocer otras personas, conocer cómo se comportan, cómo resuelven conflictos, cómo están en cuanto a demostrar sus afectos, sus sentimientos, todo eso. Eso es importante desarrollarlo en la soltería. Y una vez ya decides, estás en cierto tiempo de madurez, de desarrollo como ser humano, puedes compartir tu vida con otra persona y ya casarte con ella y obviamente organizar una vida de pareja que va a ser de seguro de total éxito. Gracias a Dios porque nos permite conocer todo esto. Ahora, para ya ir cerrando la idea, porque ya me queda poco tiempo, quería decir lo siguiente en este aspecto. Entonces, me desarrollo respondiendo a la pregunta ¿quién soy yo? Aprendo un arte, un oficio. Empieza el desplazamiento de la dominación paterna, porque no puedo tener noviazgo y casarme, escúchame, sino hay un desplazamiento de la dominación paterna, es decir, de la dependencia de los padres. Y obviamente eso tiene que ser mediante un arte o una profesión, un oficio, que me ayude a generar ingresos para yo poder independizarme económicamente y también de ciertas decisiones de vida que debo tomar como ser humano autónomo.
Entonces también viene la búsqueda de una persona del sexo opuesto, búsqueda del cónyuge y de ese disfrute de la relación. Ahora, en la soltería, amados jóvenes, ¿cómo cuidamos nuestra pureza sexual? Obviamente, entendiendo para qué es la soltería y qué debo hacer mientras soy soltero. Nadie se muere si no empieza un noviazgo antes de tiempo. ¿No? Dice que, o que lo deja el tren, perdón. Dice, no, es que me dejar el tren. ¿Por qué no? Porque tengo 14 años y mi amiga ya a los 13 tiene un noviazgo y a mí me dejó el tren. Yo quiero decirles, en el temor del Señor, a nadie lo deja el tren. A nadie, a nadie, a nadie. Lo que pasa es que hay gente que se monta antes de tiempo y puede correr muchos riesgos. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. La adolescencia y la juventud temprana es para un desarrollo emocional, psicológico, espiritual y también en cuanto a mi identidad de lo que yo soy y a lograr mi autonomía y también mi independencia económica. Es importante que lo tengamos claro. Obviamente, tener amistades, pero no cercanía extrema con el sexo opuesto. No es estar acariciándonos demasiado, siendo demasiado afectuosos y obviamente empezando a acelerar procesos de nuestro cuerpo que no convienen. La palabra de Dios dice algo en Proverbios cuando expresa el escritor bíblico, si alguien toma fuego o brasas y de fuego y las pone en su seno, no va obviamente sus vestidos van a arder, perdón, a entender la escritura, se va a quemar sus vestidos. Es decir, nadie va a hacer esto sin sufrir las consecuencias, en otra palabra. Entonces, si tú te cuidas, mi estimado joven, y guardas tus límites y te estás proyectando a una vida futura, vas a ser libre de angustias, de excesivo estrés, vas a ser libre en tu mente y corazón de culpabilidades, de preocupaciones. Te vas a aprender a respetar a ti mismo, valorarte a ti mismo, a desarrollar el dominio propio, la templanza, a no dejarte llevar por tus pensamientos ni por tus eh, emociones. No, no, no. Vas a aprender entonces a ser una persona madura, en otras palabras. No vas a, después de haber tenido varios noviazgos y situaciones vergonzosas, a perseguirte en tu mente fantasmas o heridas o traumas que tú mismo te estás infligiendo y que no mereces. No, 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 no está bien eso. Yo creo que ya es buen tiempo para que pensemos y seamos sabios en la vida. No estoy diciendo que no tengan noviazgo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, y repito, es que organicen bien sus vidas como individuos, como personas individuales que necesitan un desarrollo. Y aquí voy a darte una frase que de un tiempo para acá me ha gustado decirle a los jóvenes, es, nadie puede ser un buen cónyuge si no ha sido un buen soltero. Nadie ha podido ser un buen cónyuge si no ha podido ser un buen soltero. Entonces voy a leer unos textos de la palabra de Dios ya para ir cerrando esta ponencia. Primera Tesalonicenses 4, en la versión Palabra de Dios para Todos. Primera Tesalonicenses 4 dice, hermanos, tengo algo más que decirles. Ya les enseñamos a vivir de la forma que a Dios le agrada. Y ustedes están viviendo de esa manera. Y ahora los animamos y les pedimos en el nombre del Señor Jesús que se esfuercen más. Ahora, dice el verso 5, no se dejen llevar por las pasiones del cuerpo, como hacen los que no conocen a Dios. Ninguno debe hacerle daño a su hermano ni engañarlo de esa manera. El Señor castiga a los que cometen esos pecados, como ya les hemos advertido antes. Y el verso 7, quiero remarcarlo, ponerle negrilla, dice, Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. Bendito sea el Señor. Oiga, la palabra de Dios es muy impresionante, muy espectacular, muy impactante, muy gloriosa, muy bendita. Aquí Dios entonces nos dice algo muy claro. Tengan templanza,
tengan dominio propio. Recuerden que eso hace parte del fruto del Espíritu Santo que nos habla Pablo en Gálatas capítulo 5. Entonces dice que el dominio propio hace parte del fruto que produce en nosotros el Espíritu Santo. Hay jóvenes que pueden decirme ahora, pastor, pero es que yo no puedo controlarme, yo soy muy, como me decía un joven una vez, soy muy efervescente, pastor, ¿yo qué voy a hacer? No, ¿qué pasa conmigo? Recuerda que la palabra de Dios habla que es un fruto del Espíritu Santo. No es un fruto tuyo ni mío, no es un fruto que nosotros producimos. Qué bueno cuando leemos la palabra así de sencilla como está ahí. Dice, más el fruto del Espíritu es. Y ese fruto del Espíritu, en el siguiente versículo está, dice, la templanza o el dominio propio, ser templados. Es decir, que nada nos esté a nosotros resquebrajando ni haciendo ir de un lado a otro. No, Señor. Y vuelvo y repito, esto lo produce el Espíritu Santo de Dios en los hijos de Dios, porque somos, mis amados, nacidos del Espíritu Santo. Dios ha hecho esa obra en nosotros y somos templo del Espíritu. Entonces, yo quiero que tú no te rindas en tu mente y tengas de lado la palabra del Señor. Dios te va a ayudar. Sencillamente dile, Señor, necesito que el fruto que produce el Espíritu tuyo en mi vida, quiero verlo. Quiero que sea una realidad en mí. Yo quiero que lo produzcas porque lo necesito, Señor. Tú sabes que me dejo llevar fácilmente y háblale a Dios con tus palabras. No te dé pena. Dios sabe lo que tú vives. Dios conoce tus limitaciones. El salmista dijo, el Señor sabe que estamos rodeados de debilidad, que somos débiles. Gloria al nombre del Señor. Entonces Él puede ayudarte y puede ayudarme a mí a vivir conforme Él quiere que vivamos. Primera de Corintios 6, verso 12, dice así la palabra del Señor en la versión Palabra de Dios para Todos. Tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún así puedo hacer lo que quiera, pero no debo permitir que nada me domine. Sí, qué buena la palabra de Dios, ¿verdad? No puedo permitir que nada me domine. Y ahí en Primera de Corintios 6 también dice que somos templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar entonces ese templo que es nuestro cuerpo, porque fue comprado a precio por el Señor, a precio de sangre por el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, quiero ya aquí para terminar decir lo siguiente. Somos hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos claro lo que somos en cuanto a nuestra identidad sexual, hombre o mujer. No hay que casi hombre, casi mujer, o intersexual, o pansexual, o transexual. No, aquí no, bíblicamente no hay otra opción. Y los pentecostales creemos como la Biblia dice, hombre y mujer. Pero también creemos que en cuanto al disfrute sexual, tienen límites y tiene sus tiempos. Entonces, el tiempo de la adolescencia y la juventud, mientras estamos solteros, es tiempo de prepararnos para vivir la vida adulta, la vida en la conyugalidad. Es tiempo de aprender oficios, un arte, una profesión, de estudiar, de compartir, de conocer personas en sus diferentes estadios de vida, en sus diferentes circunstancias de vida, enojadas, resolviendo problemas, enfrentando situaciones críticas, enfrentando enfermedades, cómo actúa la gente y también conociéndome yo, cómo actúo yo y cómo debo entonces vivir como cristiano. Y obviamente empiezo a mirar que en cuanto al disfrute sexual, no debo hacerlo mientras esté soltero en cuanto a la intimidad o el acto sexual. Debo respetar mi cuerpo, pero también debo respetar el cuerpo del otro. Y una vez casado, entonces voy a disfrutar con mi cónyuge la sexualidad, porque obviamente es una bendición el acto sexual y la sexualidad en la intimidad en el vínculo matrimonial. No disfrutar con otra persona que no sea el cónyuge, porque Dios obviamente aborrece y está en contra de aquellos que mancillan el lecho conyugal, es decir, que violan el pacto de fidelidad que hicieron
de ser para una persona exclusivamente en cuanto a su intimidad sexual. Dios nos ayude a todos a vivir en santidad. Realmente ese sería el término final. La santidad conviene a tu casa. Pudiéramos decir, la santidad nos conviene a nosotros. Si así lo hacemos, vamos a vivir felices. Si el joven que está casado es fiel a su esposa, no va a tener problemas cuando suena el celular o cuando alguien envíe mensajes. No va a tener estrés o ansiedad. Oh, será Julana, será tal. ¿Quién me estará llamando? Ay, claves al celular. No me fijoné el celular a la esposa. No me esté mirando. Tú no tienes derecho a respetar mi intimidad. Y si es joven y soltero, ay, ¿a qué horas quedará embarazada? ¿A qué horas? Yo recuerdo una pareja de jóvenes que llegó a la congregación que pastoreaba. No eran bautizados y me dijeron, pastor, ¿qué hacemos? Ella es mi novia, está embarazada, no ha terminado su carrera. Si en su casa saben, la echan de la casa y yo no tengo cómo responder por ella. Y yo le he dicho que aborte y ella no quiere. Pero la única solución que tenemos ahora es que ella aborte ese bebé que se está gestando en su vientre. Qué complicaciones, qué desgracia, qué traumas, qué carga tan difícil, qué calvario, pudiéramos decir. Si respetamos nuestra sexualidad, nuestra intimidad y obedecemos a los límites y plan de Dios, estimados jóvenes, disfrutaremos la vida. No tenemos fantasmas que nos persigan y estaremos bienaventurados por la gracia del Señor. Yo quisiera ahora hacer una palabra de oración para pedirle a Dios que bendiga sus vidas, que bendiga sus vidas, que el Señor les ayude a todos. Si alguien ha distorsionado el plan de Dios y se siente culpabilidad, pues tenemos abogado todavía, Jesucristo. Si la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, si confiesas y te apartas. Hay solución todavía para tu vida, para tu bienaventuranza y deleite. Señor Jesús, yo bendigo en esta hora cada joven y adolescente que está atento a esta transmisión, Señor. Te pido que si alguien está en confusión, tú lo ayudes por tu palabra, Señor. Que tú, Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo, impacte su vida completa, Señor. Limpie su mente de todas aquellas cosas que ha escuchado, que han permeado su pensamiento y su alma, Señor. Saca de su mente todo pensamiento contrario a tu palabra, Dios mío, por la unción que hay en tu Espíritu Santo y por el poder que hay en tu palabra en cuanto a que ilumina nuestra vida completa. Que puedan arrepentirse de su pecado, que puedan arrepentirse de su mala actuación y que tú, perdonándolo, Señor, pueda devolverles el gozo de la salvación y la libertad que tú tienes y ofreces para nosotros. Bendigo esta juventud en el nombre del Señor. Bendigo sus vidas y su futuro que está en tus manos, Señor. Amén. Amén. Amén.